Padre amado, Padre nuestro, Padre, estamos aquí, Padre, reunidos en esta noche hermosa, Padre, que ha hecho para cada uno de nosotros, mi Dios. Señor, mira al predicado, al que va a dar la clase, al hermano, ten misericordia, Padre, que sea usted en los labios de él, Padre, para que usted le siga dando más conocimiento, Padre, dele conocimiento, porque él, Padre, esos conocimientos lo está impartiendo, él no se queda con eso ahí como mucho, ¿verdad? Él lo expande para que también tengan conocimiento. Bendícele, Señor. Súplelo, Señor, grandemente a su familia, a todo su descendiente, Padre, de mi profesor, de mi hermano en esta noche, poderoso Dios. Guárdalo, Señor, Padre, y que lo que Él va a exponer en esta noche hermosa, Padre, que sean palabras tuyas como siempre, que no sea de Él, poderoso Dios, pero sobre todo guárdalo, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, Padre, para que Él pueda enseñar a tu pueblo, aleluya, ayúdalo, Señor, Padre, y súplele, Padre, de toda su necesidad, poderoso Dios, que usted, poderoso Dios, sabe cuáles son, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y yo sello esta oración, Padre, con el fuego del Espíritu Santo y la cubro con la sangre de Cristo, que yo sé que tiene poder. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Hasta aquí mi parte y gracias por la oportunidad. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente, hermana María, hermana Rosa, hermana Alma, Dios me les bendiga. Dios le bendiga más. Perdone, hermana María, que la semana pasada se me olvidó lo que me había dicho. Y yo llamándola a contestar, pero estamos ahí. Bendito el nombre de Jesús. Esta noche vamos a comenzar leyendo Primera de Reyes 12, 25 al 33. Esta va a ser nuestra base bíblica de esta noche. Y de antemano pido perdón por cualquier interrupción, porque no hemos estado muy bien de salud, pero vamos ahí, buscando del rostro del Señor. Amén. Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a... Hay un ruido allí, yo no sé qué es. Amén. Ya va a terminar. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar, el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho.
ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos ver que cuando el hombre comienza a apartarse de Dios, cuando el hombre comienza a pensar más en sus beneficios, las cosas comienzan a apartarse de lo que el Señor ha dispuesto. Cuando leemos la historia de este Roboán, nos vamos a dar cuenta que él pertenece a la familia de Efraín y que él era una persona que estaba al cuidado de Salomón, era un siervo de Salomón. Pero debido a que Salomón había fallado por tener esposa de otros países que el Señor le había dicho que no lo hiciera, y por tener para tener alianza con esos países, entonces él tuvo estas esposas y en su vejez, dice la palabra, ellas apartaron el corazón de Salomón hacia la idolatría, y él hizo altares para los diferentes dioses de cada una de las naciones que sus esposas honraban. Así que él se apartó de lo que Dios le había dicho, que si él andaba en rectitud como David, que su casa iba a ser permanente. Entonces, un profeta vino al camino y encontró a Jeroboam cuando estaba a solas, y él tenía una capa nueva, dice la palabra, y el profeta lo partió la capa en 12 piezas y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 piezas, porque 10 tribus de Israel serán para ti y 2 para Judá. Por amor a David, le voy a dar una tribu y Judá, para que siempre haya para que siempre haya lámpara en la casa de David. Así que él, cuando Salomón muere, Jeroboam, que había huido por un tiempo debido a que Salomón lo quería matar, había huido a Egipto, viene y reúne a Israel y se va donde Roboam, el hijo de Salomón, y le dice que si el padre, que Salomón había puesto muchas cargas pesadas sobre el pueblo, y que si él aminoraba estas cargas, que Israel iba a servirle. Entonces Roboam no quiso oír el consejo que los ancianos le dieron, porque los ancianos le decían que sí, que bajara las cargas para que el pueblo se sintiera más liviano y pudiera servirle. Pero Roboam se fue a escuchar a los jóvenes, a los de su edad. Y los jóvenes le dijeron que no le bajara la carga, sino que le impusiera mucho más. Y Roboam oyó el consejo de los jóvenes, y cuando Jeroboam con Israel volvieron para ver qué es lo que había decidido, les habló fuertemente. Entonces viene Jeroboam y le dice: nada tenemos que hacer con la casa de David. Israel, a tus tiendas.
Y ahí es donde el pueblo de Israel se separa en dos partes. La tribu de Israel y la tribu de Judá. Israel está compuesta en el norte por 10 tribus. Y la tribu de Judá está compuesta en el sur por Judá y Benjamín. Esa es la tribu que el Señor le dejó a Judá. Amén. Entonces, aquí lo vemos ahora que en esta porción que hemos leído, nos damos cuenta que este hombre, Roboam, Jeroboam pensó de que el pueblo iba a volver a sacrificar a Jerusalén, porque esa era la costumbre. Y que si el pueblo volvía hacia allá, que entonces iban a volver a ponerse a las órdenes de Roboam y que lo iban a matar a él. Y tuvo consejo con sus consejeros y decidió hacer 2 becerros de oro. Uno lo puso en Betel y otro lo puso en Dan. El problema fue que el que fueron a adorar fue al de Dan. Y esto nos enseña de que hay razones por las cuales el nombre de Dan desaparece de la lista de de las tribus de Israel. Podemos ver una enseñanza espiritual en que esta tribu no aparece entre los escogidos, entre los sellados del Apocalipsis. Y nos damos cuenta que Apocalipsis 3:5 nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea, que no importa cuál sea tu posición, cuál sea tu legado, cuál sea hasta donde Dios te haya llevado, Dios tiene un borrador, así como tiene un lápiz. Él escribe el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida cuando le aceptamos. Pero cuando fallamos voluntariamente y no oímos la voz de Dios que nos llama a un arrepentimiento, dice la palabra que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Aquí podemos decir que esa doctrina de los salvos siempre salvo choca con la doctrina bíblica, ya que eso de que nadie me puede apartar de la mano de Cristo es cierto. La palabra dice que Él nos tiene en su mano y nadie nos puede separar de ella. Pero también dice en Hebreos 2 que nosotros podemos deslizarnos de su mano. O sea que no es que alguien nos venga a apartar, es nosotros mismos. ¿Y cómo sucede esto? Porque en Isaías dice de que nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras desobediencias son las que hacen separación entre nosotros y Dios. O sea que cuando nosotros nos portamos mal, cuando no obedecemos la voluntad de Dios, cuando seguimos las concupiscencias de nuestra carne, estamos corriendo el riesgo de que la mano de Dios se vaya aflojando y entonces nosotros nos vamos a deslizar y vamos a caer de la gracia de Dios. La tribu de Dan falló en conquistar el territorio designado por Dios para ellos. O sea que no llegaron a conquistar toda la zona que Josué les mandó, porque Dios les había dicho. Prefirió moverse a otra ciudad para finalmente caer en la práctica del pecado
de la idolatría. Esto es antes, esto fue prácticamente al principio de los jueces, esto fue antes de lo de Jeroboam. Es claro que el lápiz de Dios con el cual escribe en el libro de la vida tiene borrador. Cualquier persona puede haberle conocido a él y no perseverar en su palabra, su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Algo para recordar. Las personas que hacen lo que bien les parece, inevitablemente hacen lo que es malo ante los ojos de Dios. Las personas que prefieren hacer de acuerdo a su voluntad, llegará el momento en que van a estar en contra de la voluntad de Dios, en lo que sea. Por eso la palabra a nosotros nos manda. Dice que Él prefiere más la obediencia que el sacrificio. Al pueblo de Israel lo condenó duramente el Señor allá en Isaías 1. Les dice, estoy hastiado de tus sacrificios, tus lunas nuevas y tus fiestas solemnes me son aborrecibles. Óigame, si lo que él había puesto para que el pueblo lo alabara y lo exaltara, llegó un momento que a él, el pueblo, aunque lo hacía por religiosidad, no lo hacía con un corazón sincero y estaba haciendo lo malo, creyendo que con los sacrificios que hacía de animales y con las fiestas solemnes que guardaba, que con eso iban a estar en bien, iban a estar a hacer que Dios se sintiera bien con ellos. Sin embargo, el Señor les dice, no, no es así. Quita tus maldades, quita tus injusticias, deja de hacer lo malo, le dice. Entonces recibiré tus sacrificios. Asimismo, la iglesia, especialmente la iglesia moderna, que ha entrado en una etapa de somnolencia, de sueño, en que ya las cosas de Dios prácticamente se han vuelto monótonas. Ya no hay aquel sentir de que quieren buscar de Dios con el corazón, que hay un deseo de agradar a Dios, sino que simplemente van a la iglesia porque van. Más parece un club social o un lugar de reunión que en sí la casa de Dios. Lo encontramos en el sentido de que a Dios no se le da el honor que Él se merece, el lugar que Él se merece, sino que vamos a hacer las cosas que a nosotros nos agradan. Lo que a mí me parece, voy a ir a ver a mis hermanos, a mis amigos allá, voy a ir a ver qué es lo que hacen allá y nos olvidamos de lo más importante, que el Señor prefiere que vayamos con un corazón contrito y humillado en obediencia para poder entonces agradarle a Él. No son los sacrificios, no es tanto ayunar, no es tanto orar, no es tanto ir a la iglesia, no es tanto leer, no, es la obediencia. La obediencia es una de las partes importantes en las cuales el Señor tiene más agrado que cualquier otra cosa que nosotros hagamos. Y así sucedió con Dan. Dan, aunque ya estaba profetizado de él, él comenzó a hacer idolatría después de la muerte de los ancianos y de Josué, cuando dice la palabra que en aquellos días no había rey en Israel. Léame por favor Jueces 17:5. Amén, amén. Jueces 17:5.
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efor y terafine y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Ahora léame el 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Así es lo que le daba la gana. Cada quien adoraba a Dios como él quería y ponían altares de los demás dioses y hacían cosas que eran contrarias a las que Dios le había dicho. Lo mismo que hoy. Lo mismo que hoy. No hay mucha diferencia. Porque el Señor nos manda a una consagración, nos manda a una santificación, nos manda a ser diferentes al mundo. Y sin embargo, lo que estamos haciendo es metiendo al mundo dentro de las congregaciones. Hay iglesias que ya no parecen iglesias, no parecen club social, más parecen pistas de baile. Y hay una cantidad de que antes servían a Dios y ahora se han apartado del camino porque se han ido como a ellos les parece. Tantas doctrinas erradas que se han levantado y que el hombre, el cristiano, no busca de la presencia de Dios, no pide un espíritu de discernimiento para poder atender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y la iglesia está llamada a ser diferente al mundo. La palabra santidad en uno de esos aspectos significa ser diferente, tener una diferencia, no parecerse en este caso, al mundo. Y, óigame, es terrible ver la condición de la iglesia moderna. Y el problema está de que no se les puede decir nada. No se les puede decir nada. ¿Por qué será? Porque cuando uno les habla de santidad, ellos simplemente piensan que es separación, pero no se ven separados. Al contrario, están siguiendo los pensamientos de este mundo, están siguiendo las corrientes de este mundo, están haciendo lo que en el mundo se hace, sabiendo que el mundo está bajo el dominio del enemigo. Y sabe una cosa, Satanás está bien preocupado. Está bien preocupado porque él ve que todavía hay personas que le siguen sirviendo a Dios en espíritu y en verdad y que han decidido llegar al cielo y que no se van a volver atrás. Y estas personas se mantienen buscando de su rostro y llevando esta palabra, diciéndole al mundo que tiene que arrepentirse y a la iglesia que tiene que santificarse. Y el enemigo sabe que entre más vengan a la iglesia, entre más corazones sinceramente acepten a Cristo y deseen hacer el cambio que Dios quiere que haya, cada vez el tiempo se le hace más corto a él. Y él quiere ganar esta carrera. Y la única forma como la puede ganar es derrotando a la iglesia. Pero Jesús dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra esta iglesia. Esta iglesia, si sigue adelante, siguiendo las normativas de Dios, las reglas de Dios, los estatutos de Dios, entonces llegaremos hasta el lugar santísimo, que es el trono del Padre. Y eso tiene que animarnos a nosotros para seguir adelante y no dejarnos convencer de ninguna palabra que no sea adecuada de acuerdo a la Biblia. Vamos a leer aquí en Jueces, en lo que estábamos leyendo. Permítame que se me movió un poquito esto. Ok, vamos a leer en Jueces 17 nuevamente, del capítulo 7, donde nos quedamos hasta el capítulo 13. Amén. Amén. Y había un joven de Belén,
de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino el monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde viene? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y seré para mí padre, sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita moral con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Amén. Santo. ¿Alguien me puede descifrar esos versículos y decirme cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que usted Bueno, encuentra que no está correcto? lo Diga. que, lo que yo entiendo es que Micaía, ¿verdad? Estaba adorando su imagen, ¿verdad? Pero que este levita, ¿verdad? De decirle, eso es lo que yo pienso, que él no está bien porque él está metido en otras cosas, o sea, está desobedeciendo al Señor, no está en obediencia, ¿verdad? Entonces, el levita, yo digo que también tenía que, digo yo que son culpables los dos, porque él sabía lo bueno, porque dice la palabra ella que el que sabe hacer lo bueno y hace lo malo. Entonces, el levita, en vez de decirle, mire, que él está equivocado, que él no puede estar una persona del Señor, uno como cristiano, ¿verdad? Dios dice que uno de los mandamientos que no adoren a imagen, sino a él, ¿verdad? Entonces, él ya estaba en algo equivocado porque está adorando imagen, las cosas que el Señor no le agrada. Y el levita, en vez de hablarle, en vez de decirle, él también, yo digo que están dando mal, porque en vez de llamarle la atención, mire, mi hermano, usted con amor, ¿verdad? Usted está haciendo esto, está caminando de esta manera. Al Señor no le agrada así. Al Señor le agrada que usted y yo estemos por esta vía, no por esta vía. Eso es lo que yo pienso. Amén. Amén. Y por otro lado, otro de los problemas que puedo encontrar yo ahí es que este era un levita, no un sacerdote. Los levitas no pueden ministrar ante Dios. Los levitas son para ayudar en el templo. Sin embargo, este Micai lo consagró como sacerdote y el levita no dijo nada tampoco. Al contrario, le agradó, le gustó ser el sacerdote de esa casa. Como dice mi hermana, aunque tenía terrafines y tenía una imagen de fundición y tenía una imagen una estatua en sí. Y eso es problemático. Eso nos lleva a nosotros al punto de que somos nosotros los llamados, los que tenemos ya un conocimiento más profundo, los llamados a dejar saber al pueblo cuando está haciéndose algo que no es correcto. Si nosotros vemos que hay alguien que está yéndose por otro camino, es obligación, es deber de nosotros de cuidar de nuestro hermano y dejarle saber, claro, como dice mi hermana, con amor y siempre pidiendo al Señor que no nos vayamos a contaminar nosotros, porque eso es lo que dice la Biblia, de que el que sea fuerte mire y que no caiga, ¿verdad? No sea que nosotros mismos vayamos a ser contaminados. Pero esta historia no termina allí. Miren lo que dice luego el capítulo 18, del 11 al 25. Léamelo, por favor. Capítulo 18.
Amén. Del 8 al 25. 10, del 11 Al 25. al 25. Amén. Entonces salieron de allí de Sora y de Estaúl 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual le llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a su hermano: ¿no sabéis que en esta casa hay efor y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el éfod, los terrafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquello en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla del éfod, los terrafines y la imagen de fundición, y el sacerdote le dijo: ¿qué hace vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre su boca y vente con nosotros para que sea nuestro padre y sacerdote. Es mejor que sea tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terrafines y la imagen, se fue en medio del pueblo, y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en la casa cercanas a la de Micaía se juntaron y siguieron los hijos de Dan, y dando voces a los de Dan, esto volvieron su rostro y dijeron a Micaía: ¿qué tiene que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais que más me queda. ¿Por qué pues me decís qué tiene? Y los hijos de Dan le dijeron: no de voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdan también tu vida y la vida de los tuyos. Amén. Amén. Gracias, varona. Gracias. Muchas gracias. Aquí nos damos cuenta que desde el principio los danitas estaban inclinados a seguir la idolatría. Una de las cosas que Dios les dijo allá en el monte del Sinaí, que no tendrían imagen de nada que estuviese en los cielos, ni nada que estuviese en la tierra, ni nada que estuviese debajo de la tierra. Y lo interesante es que el corazón de este Micaía está tan cerrado que él mismo dice: los dioses que yo hice. O sea que no son el Dios verdadero, sino que son muñecos de metal. Y todavía sí, él los adora. Es incomprensible. Yo estaba viendo este día esa noticia de
de esta gente, miles y miles de personas peregrinando a la Basílica de Guadalupe y todos ellos llevando estatuas y llevando fotos de la Virgen. Y yo digo, pero si ella es tan poderosa, ¿por qué no camina ella sola? Y eso no lo pueden ver ellos. Ellos no pueden ver que lo que están haciendo es idolatrando una imagen que no tiene vida. Y aunque muchos dicen que le ha hecho milagro, eso no es nada de extraño. Si el mismo Señor dijo que iban a venir tiempos donde habría muchos que harían milagros engañosos. Y eso es algo que nosotros ya lo sabemos porque tenemos conocimiento de la palabra. Sin embargo, esta gente verdaderamente, como le dijo el Señor a Jonás, no conocen su izquierda de la derecha. No saben. Están en tinieblas, están completamente errados. Y es a nosotros que se nos llama el enseñarles el camino a todos ellos. Muchos no lo van a querer aceptar, la mayoría no lo va a querer aceptar. Pero el mismo Señor dijo de que no para todos es el reino de los cielos. Hermana Ani, por favor, Dios le bendiga. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga a todos los hermanos. Una pregunta acerca de lo que usted está diciendo, que esa gente andan atrás de esas estatuas y eso, y pasan milagros. ¿Por qué usted cree que pasa eso? ¿Será porque ellos tienen fe y por eso pasan? ¿O qué explicación puede haber de eso? La explicación más interesante es que cuando tú recibes un milagro, tu vida se ata, se encadena a la fuente de ese milagro. Y lo dicho, el enemigo tiene poder y el poder de él es engañoso. Él tiene la facultad de hacer milagros en la gente. Y hay cosas que son naturales, que simplemente por naturaleza suceden y la persona cree que son milagros. Y eso es lo que sucede, que ata a la persona. Mire lo que están venerando a la disque Santa Muerte, que porque les ha hecho milagros. Y mire cómo están atados. Eso es algo que a menos que la misericordia de Dios los alcance y que ellos puedan tener su corazón dispuestos a querer entender las cosas de Dios, solamente así podrán ellos salir de ese círculo en que se encuentran, porque son ataduras, son cadenas que se echan encima voluntariamente. Hermana Sujay. Palabra, perdón, en otras palabras. Sí. Sorry, Sujay. En otras palabras, el enemigo es el que hace que pasen esas cosas para confundirlos y atarles la mente. Entonces ellos lo llaman milagro porque ellos creen que viene de Dios, de esos santos, de que sea que ellos están andando. ¿Verdad? Porque los santos, pues ellos los relatan que eso es del cielo, que sí es de Dios. Entonces el enemigo lo hace para confundirlo y atarlos a esas creencias, ¿verdad? Amén. Eso es lo que vengo entendiendo. Exacto. Más o menos, ¿verdad? Exacto, porque así entre más confundidos estén, más difícil van a encontrar el camino de la verdad. Y así están más alejados, se van alejando de Dios porque ellos creen que el santo tal y tal es que me hizo este milagro. Entonces, ¿para qué voy a ir a buscar el Dios que allá los aleluya, como nos dicen, si aquí el santo tal me hizo este milagro? Y por otro lado, perdonando, por otro lado, la palabra de Dios tiene muchas exigencias que el hombre no quiere dejar. ¿Y para qué voy a dejar mi forma de vivir si esta imagen me hace milagros también y no me pide nada? Al contrario, yo le ofrezco
Y eso los hace a ellos más esclavos de esa imagen. Amén. Gracias, pastor, por la explicación. Dios lo bendiga. Amén, hermana. Hermana Sujay. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermana. Pastor, ocurre lo mismo con la creencia de los muertos, que los muertos hablan, que los muertos se aparecen. Ocurre lo mismo, que a veces hay ciertos velorios y de que el muerto se le montó a una persona y que comienza a hablar. Eso es para que el enemigo quiere confundir las personas usando demonios para que hagan esa clase de cosas. Entonces la gente, cuando ven eso con sus propios ojos, que nadie se lo cuenta, entonces se convencen ellos mismos y dicen, sí, los muertos se aparecen y los muertos hablan. Y eso es tremendo, pastor, porque de verdad, donde la palabra dice que los muertos no tienen memoria ya. Después que pasan, la palabra lo dice, habla bien claro sobre los muertos, donde pasan, y dice su palabra que la memoria queda en el olvido. Y me llegó eso solamente porque tuve a alguien cerca así, y tuve que, para la gloria de Dios, el Señor me dio la sabiduría para corregir eso. Usted sabe, a tiempo, porque de verdad que es un tremendo engaño como el enemigo imita, porque el enemigo es un imitador de lo que Dios hace. Amén. Para querer confundir las personas. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén. Definitivo. Por eso es que hay tantas religiones, por eso es que hay tantas sectas, porque el enemigo ha confundido las mentes y las separa del camino verdadero y les hace que caminen en un camino que no es ancho, que no es como ellos quieran, pero que es más fácil de caminar que el camino angosto que la Biblia habla. Es más fácil caminar en un camino de una religión que a mí me diga que está malo, que tome, pero que no me hace nada, que no me incita a que deje de hacerlo. Al contrario, el mismo cura se pone ahí a tomar su traguito en el altar cuando está dando la misa. Y es vino alcohólico. Se lo digo porque en un tiempo yo estuve trabajando en una iglesia y yo miraba esas botellas que es un vino alcohólico. Y eso no está supuesto a hacer. Sin embargo, ellos lo hacen. Entonces, si a mí me dicen que no hay problema, que lo más que puedo hacer es rezar 3 Padres Nuestros y 5 Ave Marías y que ya está todo bueno, pues ¿para qué voy a seguir con las cosas que me dice la Biblia? La Biblia es muy estricta para que yo la siga en esa forma, porque la Biblia me dice que no puedo ni ver el vino cuando rojea en la copa. Y entonces, la gente así es. Mire, esa actitud anárquica es frecuente encontrarla, especialmente en las personas que hacen su propia voluntad y toman a mal que se les diga lo que pueden o no pueden hacer, aunque sea dicho por el mismo Dios y que esté escrito en su palabra. Los que pasan por alto las normas absolutas de Dios y prefieren los subjetivos deseos humanos, terminarán en el caos espiritual, moral y social. Cuando se rechaza el camino de Dios, el resultado siempre será desorden, desesperanza y muerte. Cuando nosotros preferimos seguir de acuerdo a nuestros propios pensamientos y tomamos esa actitud de que a mí nadie me cambia, de que todos tienen algo, como una excusa para no dejar de hacer las cosas que estamos haciendo. Esas son actitudes anárquicas, o sea, que yo soy el centro y se hace como yo quiera. Incluso Dios tiene que someterse a lo que yo diga, porque si no, no voy a la iglesia y me salgo y hago lo que yo quiera siempre. Esa actitud es la que viene a terminar en la muerte segunda.
Y cuando Dios ve esa actitud, nos llama la atención, nos habla directamente, nos manda mensaje a través de sus siervos, nos manda mensaje por muchas formas, a veces hasta por las piedras. Y nosotros no queremos oírlo porque no queremos dejar nuestra actitud, no queremos cambiar. Se nos hace muy difícil aceptar de que yo estoy mal. No, yo quiero oír que me digan que yo estoy bien, haga lo que yo haga. Y en eso se refieren toda esa clase de sectas que nosotros conocemos. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que el pecado es emborracharse. Pero tomarse una, 2 o 3 o una docena de cerveza no es nada malo, mientras no te emborraches. Óigame, esa doctrina es bonita, pero no es la que dice la Biblia. La Biblia es muy estricta. El cristiano, el hijo de Dios, el que venga al camino de Dios y piense que las cosas van a seguir igual o cree que no va a ser necesario que haya un cambio, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo y lo que le espera es una expectación de fuego ardiente. Porque la palabra dice que es mejor no haberle conocido que conocerse y apartarse de él. O sea que hay más problema para aquel que se aparta de Dios, que ya conoce las cosas que Dios demanda. Entonces, Dante tuvo ese problema desde que comenzó el pueblo a estar en Canaán por sí solo. Cuando ya Josué murió y los ancianos murieron, los que habían pasado en el desierto murieron, entonces las nuevas generaciones que no habían oído, que no habían visto las obras de Dios, comenzaron a apartarse de la palabra de Dios. Le era más fácil estar en concordia con los enemigos que estaban alrededor, de que ellos vieran de que estaban haciendo lo mismo que ellos y apartarse de lo que Dios les había dicho, que oponerse a lo que les estaban diciendo. A nosotros nos llegan muchas tentaciones. A nosotros nos llegan muchas ofertas del mundo. Recuérdese que el enemigo nos va a atacar. Primeramente, con lo que le agrada a la carne. ¿Qué es lo que le agrada a la carne? Las cosas materiales. Cuando el Señor lo tentó allá en el desierto, primero le tentó la carne. Porque sabía que Jesús estaba con hambre y con sed. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Le está tocando la carne, las sensaciones de la carne. Y esa es la estrategia de él. Y después viene y le toca el alma, el orgullo, la vanidad, la vanagloria. Le dice, si eres hijo de... Si tú me adorares, todo esto yo te lo daré, y le enseñó los reinos de la tierra. Lo cual no puede a nosotros deslumbrarnos las cosas que hay en el mundo. Al contrario, nuestra vista tiene que estar siempre fija en las cosas del cielo. Y le atacó también el espíritu, porque quiso que tentara a Dios y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo de este templo, del pináculo de este templo, que él va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. También a nosotros nos toca nuestra forma de pensar, nuestra forma de servirle a Dios, y quieren meter cosas que no son de acuerdo a lo que la Biblia declara. Y nosotros tenemos que estar atentos a todo eso. Una pequeña cosita que se deje adentro, dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Y nosotros somos pan sin levadura. Tenemos que mantenernos así. Tenemos que tratar de agradar a Dios, que en lo que hagamos, nuestro carácter sea humilde para poder aceptar nuestros errores.
Si a mí alguien me dice que estoy en un error, mire, yo lo voy a amar más. ¿Sabe por qué? Porque cuando me declaran mi error, tengo la oportunidad de arreglarlo. Y si lo arreglo, seré un mejor siervo. Mi vida estará más cercana hacia el cielo. Pero cuando se te dice un error y lo que tú haces es poner excusa o enojarte o dejar de ver a aquella persona, estás mal. Estás mal. ¿Por qué? Porque si te lo dijeron es porque te aman y quieren que seas salvo. Si tú no lo aceptas, lo que estás diciendo es simplemente, yo hago lo que yo quiero. Y a mí, ni Dios ni la palabra me va a convencer, porque es como yo quiera. Y esos son los errores que tuvo Dan en aquel tiempo. Dan fue que no pudo estar en su tierra que le habían dado y mandó a 5 espías que fueran a ver la tierra de Lais. Y en el camino, estos 5 espías entraron en la casa de este levita que estaba a cargo de Micai, y vieron que había un efod, que había terrafines, que había una estatua de cultura y una estatua de fundición, y todo eso se lo llevaron a decir a sus hermanos allá en la tierra de Dan. Y cuando oyeron ellos que los de Lais eran un pueblo apartado, que no había ni comercio, que nadie los tenía cerca, que ellos estaban bien acomodados, que no se preocupaban de nada, mandaron a 600 hombres para conquistar aquella tierra. Y en el camino llegaron a Efraín, que es donde estaba esta casa de Micai, y entraron a la casa de Levita. Y lo interesante que la avaricia del hombre siempre gana al pensamiento tranquilo, el pensamiento educado, el pensamiento raciocinio normal. Cuando la avaricia adentra en el hombre es algo horrible. Mire, este levita no se conformó con tener casa, tener un pago anual y que le estuvieran dando aplausos, sino que cuando el pueblo de Dan se llevaban los terrafines, la escultura, el efod y todo eso, él les dijo, ¿qué hacéis? Y él les dijo, vente con nosotros, le dijeron. Qué mejor que seas padre de una nación y no de un solo hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Que a él le encantó la idea. Él le gustó. Y se fue con ellos. Él mismo agarró las estatuas y se las llevó. Cuando el enemigo te pone algo que no hace nada fácil de evitar, tiene que pensar primeramente en que lo más importante para nosotros es la salvación de nuestra alma y que no podemos jugar con ello. Nosotros no podemos estar jugando a la religión, porque la religión no nos va a salvar a nosotros. Lo que nos va a salvar es nuestra relación personal con Dios. Es preferible tener una relación viva y eficaz con Dios que ganarse el mundo entero. El mismo Jesús lo dijo, de que le vale al hombre granjear todo el mundo y pierde su alma. Dan tuvo ese problema y esa es una de las razones por la cual nosotros nos damos cuenta que él fue rechazado. ¿Fue rechazado de dónde? Del libro de la vida. Wow. Tanto los individuos como la sociedad llegan a la destrucción. Los verdaderos creyentes, por otra parte, se someterán gustosamente a las normas y a los valores de Dios como están revelados en su palabra escrita. ¿Alguna pregunta con esto de Dan o con cualquiera de los otros tribus que hemos tocado? ¿O alguna aportación que usted tenga? Pastor, yo Dígase. había leído, pero no me recuerdo bien, pero usted dijo eso, que dijo que Salomón
¿por qué Salomón quería matar a Jeroboam? A Jeroboam. Jeroboam. Sí. Ajá. Entonces, a mí se me pasó ya, me olvidó. Yo sé que él se estaba dedicando a cosas ¿cómo le digo? A idolatría, se casó con una de la persona de yugos desiguales, me recuerdo algo así, pero ya ahí no sé el por qué me pasó eso. Ok. Lo que sucede es que este Jeroboam era siervo de Salomón y él lo puso a que estuviera a cargo de la tribu de Efraín, porque él era efrateo de Efraín. Pero sucedió que este sacerdote vino y le dijo que iba a romper el reino de Salomón y que lo iba a dividir en dos. Entonces, en alguna forma, Salomón se dio cuenta y por eso quiso matarlo. Y Jeroboam lo que hizo fue escapar a Egipto hasta que murió Salomón. Entonces, los de Efraín lo mandaron a traer nuevamente y cuando vino se presentó con los principales, con los príncipes de las tribus de Israel, se presentó ante Roboam, porque la profecía era que iba a separar a Israel, pero no en los días de Salomón por amor a David, pero Amén. sí lo iba a hacer en el tiempo de su hijo. Por eso es que Jeroboam Salomón quiso matarlo, porque supo sobre la profecía que le habían dado. Amén. 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 Dejamos entonces a Dan y vamos a ir con el próximo hijo. Este hijo es nuevamente de Silpa, no, de Bilha, perdón, hijo de Bilha y Jacob. Su nombre es el número 6. Su nombre es Neftalí. Neftalí. Todas las tribus reciben el nombre de los hijos de Jacob. Neftalí es el sexto hijo de Jacob. Es una de las 12 tribus de Israel. En la época de Moisés, Neftalí estaba dividido en 4, pongámosle clanes, en 4 divisiones, en 4 diferentes tribus, que eran los jaselitas, los gunitas, los geseritas y los silemitas, que llevan el nombre de los hijos de Neftalí. Por favor, léame número 26 del 48 al 50 y ahí nos quedamos. Amén, pastor. Amén. Número 26 dijo del 48 al 50. Amén. Amén. Palabra del Señor se lee en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Los hijos de Neftalí por sus familias de Yazil, la familia de los Yazelitas, de Guni, la familia de los Gunitas, de Jezer, la familia de los Jeresitas, de Salem, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí. Por sus familias y fueron contados de ellas 45,400. Amén. Amén. La sierva de Raquel, Bilha, dio a luz a Neftalí, fue su segundo y último hijo con Jacob. Cuando Neftalí nació, Raquel dijo: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí, que significa mi lucha. Neftalí fue una de las 6 tribus elegidas para estar en el monte Ebal y pronunciar maldiciones.
Vamos a quedarnos allí. Y seguiremos el próximo lunes. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar, por favor? El número fue, perdón, pastor, 26, ¿qué? No la cogí. Ok. El números 26 del 48 al 50. Amén, amén. Amén. No preguntas. ¿Estamos bien? Amén. Entonces, ya saben, no podemos tomar la posición de Rubén, que es tomar lo que no le pertenece, sea material o sea espiritual. No podemos estar tratando de arreglar las cosas a nuestra manera. No podemos ser como Simeón y Leví, que nos disgustamos, nos airamos, mantenemos recelos, queremos vengarnos. No conviene. Podemos tomar la posición de Leví, pero en el sentido de que Leví agradó a Jehová con la actitud que tuvo allá con el becerro en el monte Horeb, que se hizo a la par de Moisés y se consagró a él en la muerte de sus hermanos. Podemos tomar la actitud de Judá, de la alabanza, que es un corazón humillado, humilde, que acepta sus errores y que hace justicia. No podemos tomar la actitud de Dan, de hacer idolatría de cualquier cosa. Es más, la idolatría no tiene que ser estatuas o cosas que se ven. Uno mismo puede estarse idolatrando. Uno mismo puede estarse poniendo antes que Dios. Y eso también es idolatría. Podemos estar idolatrando nuestras cosas, nuestra casa, nuestros seres amados, pero eso se ve. Pero la idolatría que está dentro del corazón, solo yo y el Señor la sabemos. Si yo prefiero hacer lo que a mí me agrada, aunque la palabra me diga que no, yo ya estoy idolatrando eso. Y tenemos que tener mucho cuidado para no caer en la misma posición de Dan, que al final le borraron el nombre del libro de la vida. Amén. Bueno, si no hay preguntas, si no hay aportación, entonces vamos a dejarlo hasta acá y vamos a seguir nuevamente el próximo lunes. Seguimos con la tribu de Neftalí, a profundizar un poquito más en ella. Amén. Iba a preguntar algo. Dígame. Entonces Down se perdió, no, si fue borrado del libro de la vida. Yep. Ay, La tribu de Dan se perdió completamente. Porque ya cuando vemos en el libro de Apocalipsis, el nombre de él no aparece en ningún lugar. Así que no entra entre los sellados de Israel. Idólatra. Yep. Bueno. Yeah. Pero es que es preferible ser humilde y aceptar las correcciones y no ponerse orgulloso creyendo que yo soy lo mejor. No, es mejor ser humilde. Amén. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algo que quiera decir? Amén. Vamos a pedir entonces a nuestra hermana Alba que nos lleve en oración para entregar este estudio. Aleluya, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos, Señor del cielo, por este tiempo, Señor, que hemos dedicado a ti, Señor, de aprender tu palabra, Señor del cielo, ya que cuando el tiempo se dedica a ti, Señor, aleluya, vale más que el oro, Padre, aleluya, porque estamos, Señor,
cultivando nuestra vida espiritual, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a seguir atesorando esa palabra, Padre de la gloria, y ponerla por obra, Señor. Sigue ayudando a mi hermano Ernesto, Señor, ya que tú eres el maestro de maestros. Síguele dando, Señor, el rema de tu palabra, Padre de la gloria. Y nosotros, Señor del cielo, poder, Señor, recibir esa palabra, Señor. Gracias te damos por todo, Padre amado. Nos despedimos, Señor, de esta reunión, pero menos de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro, al taller